¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Una Historia, un Café. Este espacio que hemos abierto y que está diseñado exclusivamente para que a través de pequeños fragmentos vayamos conociendo la historia de nuestro país. Esos datos que muchas veces están ocultos, esos datos que muchas veces no han salido a la luz, pues nosotros a través de este espacio tratamos de llevárselos a todos ustedes. Hoy nos acompaña Moisés Mallorquín. Él es historiador. Actualmente está cursando la maestría en Historia que se desarrolla en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y nos va a contar esos registros que hay sobre la niñez en Honduras. Recientemente en Honduras se conmemoró el Día del Niño y es un tema bastante interesante que podamos conocer cómo era la vida de los niños, cómo era la vida de los niños a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, si eran unos niños que jugaban, si eran unos niños que vivían en un tiempo de paz. ¿Qué era exactamente la vida de estos niños? Moisés, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido nuevamente Gracias. a este su programa. Muchas gracias. Le agradezco de nuevo la invitación a este programa, que es muy interesante para poder hablar sobre este objeto de estudio, que es súper interesante, muy apasionado y que genera unas pasiones muy importantes en función a que es un tema actual, ¿no? La infancia o la niñez es un tema que sigue siendo agenda tanto en las líneas de investigación como en las políticas de Estado, ¿no? Así que estoy muy alegre de estar aquí y trabajando siempre en el contexto, como usted bien dijo, en la maestría de Historia Social y Cultural. ¿Cómo nace esta idea de estudiar la niñez, sobre todo en lo que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX? Ok, en una primera instancia el interés que yo tenía era analizar la evolución histórica del movimiento Scout en Honduras. El movimiento Scout en Honduras nace en 1921, es creado bajo la venia del maestro Pompilio Ortega, que en ese momento era director de la Escuela Normal de Varones, y se crea en ese contexto de esa, digamos, revolución educativa que se da en ese momento, ¿no? Sin embargo, a partir de indagaciones, a partir de conversaciones con los profesores de la maestría, me di cuenta de que el tema de la infancia es todavía más amplio, ¿no? Y que el movimiento Scout se circunscribe a un estudio más amplio, que es la historia de la niñez. En ese sentido, pues decidí darle vuelta a mi tema y trabajar el tema de la niñez en este momento. Es más que todo el tema de las políticas públicas en la legislación liberal en Honduras a finales del siglo XX y las dos primeras décadas, a finales del siglo XIX hasta las dos primeras décadas del siglo XX, buscando ese control ejercido a partir de estas políticas públicas, ese bienestar, ese asistencialismo que se dio y sobre todo esas nuevas miradas, ese cambio de paradigma que la sociedad tuvo entre una niñez, digámoslo, cuasi olvidada, hacia una niñez que tenía plenos derechos y que era visualizada como aquel futuro ciudadano. ¿Y en qué fechas más o menos usted inicia este estudio? Ok, mi espacio temporal inicia entre 1882, que ahí se promulga el Código de Instrucción Pública. En ese mismo año Ramón Rosa abre, digamos, la Facultad de Medicina, se crea la Facultad de Medicina. Es muy interesante el discurso que recita Ramón Rosa ese día, hablando sobre la necesidad de cambios estructurales, de ver una nueva sociedad, de visualizar nuevos actores en la sociedad. Entonces me llama mucho la atención esto porque se incluye y se asume la niñez en ese sentido, ¿no? Y para 1920, 1921, con ese desarrollo que tiene la educación, que tienen las políticas del país, se crea un reglamento para la protección y la higiene de los niños en 1920, donde se le da al niño la protección, es decir, el desarrollo de la medicina y sobre todo el desarrollo de la pediatría viene a darle cuerpo a este niño.
Posteriormente, en 1921, como decía anteriormente, se crea este movimiento Scout, que fue una de las primeras organizaciones que tuvo apoyo gubernamental directo. Obviamente, a lo largo de estos 40 años, surgieron otras organizaciones fuera del ámbito estatal que también se manejaron desde el ámbito trabajando con niños y con adolescentes, ¿no? Podríamos mencionar organizaciones desde la iglesia, organizaciones civiles deportivas, la misma sistema educativo abrió el abanico para que los mismos estudiantes se organizaran en comités de discusión literaria, de cine, etcétera, ¿no? Entonces se generaron espacios para que los niños y los jóvenes tuvieran, digamos, esa protección, esa practicidad de la ley, ¿no? Usted en la propuesta que hace de este tema menciona un poco ahí lo que hablaba Ramón Rosa. La situación social es completamente nueva y entraña nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas necesidades, nuevas costumbres y nuevas aspiraciones. Exactamente, y ahí vemos, en este párrafo de ese discurso, vemos cómo él está tratando de incluir a toda la sociedad. Estamos hablando de ver una nueva sociedad, y esta nueva sociedad, ¿cómo nace? A partir de los niños. También incluyendo a las mujeres, obviamente, ¿no? Por esa relación materno-filial que existe, no se puede obviar, digamos, la evolución del niño sin la mujer, ¿no? Lamentablemente, las políticas liberales que se dieron en ese momento no incluían a la niña. Eso le iba a consultar. ¿Qué pasaba con la niña en ese instante? En ese momento, las políticas liberales hablan del ciudadano, hablan en términos masculinos, no hablan en términos femeninos. ¿Pero podría abarcar a una niña o definitivamente no? Definitivamente no, porque las políticas que por lo menos hemos indagado hablan sobre el niño. Las niñas son incluidas, sí, en el aparato educativo, dentro de su propio contexto de mujer, con roles definidos, en donde al niño se le enseñaba algo específico y a la niña otra cosa específica, pero siempre en el mantenimiento del hogar. No había, obviamente sí hubieron espacios de desarrollo de la mujer en ese momento, producidos por la misma modernidad de ideas que se dieron en ese momento. Recuérdese a Lucila Gamero de Medina, que fue un ejemplo de mujer en ese momento, ¿no? Entonces sí hubieron espacios, pero en general la niña estuvo de alguna manera invisibilizada, y es hasta posteriormente que se le da, digamos, una preponderancia, ¿no? ¿Cómo era el ambiente de estos niños? ¿Cómo era su entorno? Por lo menos en las grandes ciudades de ese entonces. ¿Cómo era ser un niño en ese tiempo? Ok, voy a acompañarme de una cita de William Wells, que en 1805, comienzos de la década de los 50 del siglo XIX, él llega a Honduras, llega a Tegucigalpa, y lo primero que le llama la atención a la entrada a Tegucigalpa son los niños. Es la actitud del niño y la actitud de la niña. Es cómo se viste el niño, dice él, y cómo se comporta el niño como adulto, y la niña se comporta como mujer, y la niña tiene un rápido crecimiento, se convierte en mujer muy rápido, y el niño trabaja muy rápido. Es decir, el trabajo infantil en ese momento se convierte en un sinónimo o en un símbolo de paso de niño a hombre. Es como cuando usted va, que hay tradiciones que no se pueden olvidar, como cuando el muchacho ya cumple 15, 16 años, en estas tradiciones antañonas, lo invitaba al primer trago de alcohol. Entonces vemos estos simbolismos en estos procesos. Entonces el trabajo infantil servía para eso, ¿no? Para hacer un paso entre el niño y el adulto, ¿no? Obviamente las políticas liberales buscaban, digamos, cambiar eso. Obviamente no se logró a ciencia cierta, porque el trabajo infantil continuó. Las fuentes apuntan a que el trabajo infantil continuó. Sin embargo, sí existieron, digamos, esas políticas de protección de los niños. Ya para finales del siglo XIX, un Honduras que entraba en la modernidad, un Honduras que necesitaba una inversión económica para potenciarse como nación, empiezan a abrirse campos industriales, empiezan a abrirse
espacios de desarrollo económico, ¿no? Y en ese sentido, los niños empiezan a ser inmersos en esto. Para esto podríamos analizarlo o verlo, los niños de la clase media, por ejemplo. Estos niños eran formados en la educación, etcétera, y que iban a ser los futuros profesionistas del momento, ¿no? En su momento. Pero los niños de las clases populares, ellos tenían como futuro, digamos, trabajos manuales o trabajos artesanales, ¿no? Continuaba esa división en ese momento. Entonces, la misma economía iba moviendo la situación de los niños en ese momento, ¿no? ¿Había un límite de cuándo se podía decir hasta aquí es niño, como ahora, verdad? Que dice hasta los 18 años ya deja de considerársele como un niño. Sí, mire, tanto en la época colonial como en el momento en estudio y a las primeras décadas del siglo XX, no podríamos decir de que un niño es un niño entre los 0 años y los 15 años. Porque el niño, el concepto del niño es una construcción. Es decir, es una construcción política en función a una idea de nación o a un proyecto político. Es social, el mismo desarrollo de la sociedad lo condiciona, y es cultural porque la cultura es cambiante, ¿no? No es lo mismo la concepción que tenemos los hondureños del niño en el 2017 que se tenía hace 150 años. Claro. Entonces estamos hablando de una construcción política y una construcción política, social y cultural, y cómo esto se visualizó en el niño. Es decir, es problematizar cómo el Estado liberal construyó y articuló esta infancia, ¿no? Ya. Entonces habría que hacer esas construcciones y por eso yo menciono esas nuevas miradas, Claro. hacia la infancia, ¿no? Ese entrar al siglo XX de Honduras, cómo visualizó al niño. Usted nos proporcionaba unas fotografías donde vemos a niños con armas. Con armas. Y armas de grueso calibre. Armas ¿no? de grueso calibre, claro. Al final, como le digo yo, la construcción del niño y la necesidad que tiene la sociedad de tener este niño, ¿no? O sea, cómo la sociedad va a utilizar a este niño, porque actualmente nosotros vemos a la niñez y a la adolescencia como un problema, pero hay que verlo como una oportunidad, y en ese momento se miró como una oportunidad bélica. Entonces, vamos a lo mismo, ¿no? A esa nueva mirada, a esa mirada que tenía la sociedad en esos momentos de confrontación hacia los niños, ¿no? Podemos decir que es hasta en ya el tiempo de la reforma, o mejor dicho, del gobierno liberal de Marco Aurelio Soto, Ramón Rosa, que se empezó a ver directamente a la niñez como, Sí. como un futuro. Claro, recuerda el proyecto. ¿O hubo indicios anteriores? Sí hubo indicios, obviamente la independencia proporcionó un cariz jurídico, un espacio jurídico de conformación de una idea, de un Estado, ¿no? Y obviamente hubieron políticas, sobre todo educativas, en donde, digamos, se generaban estos espacios. Sin embargo, la misma crisis política y económica de la nación centroamericana, entre 1821 y 1876 originó, digamos, el estancamiento de estas políticas de protección al infante, ¿no? Es hasta estas políticas liberales que se empieza a visualizar la necesidad de formar a estos futuros ciudadanos, de formarlos para que sean trabajadores, para que sean educados, para que sean comprometidos con el proyecto de la idea de nación. Así es. Vamos a hacer una pausa. Al retornar, seguiremos hablando sobre este tema de la niñez. Vamos a tratar de profundizar un poco más en estos temas bélicos en los cuales los niños se miraban obligados o sumergidos. Ya vamos a hablar de eso al regresar.
Gracias por estar con nosotros a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Estamos hablando sobre la niñez a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cómo fue ese desarrollo de los niños que en el futuro pues, se convirtieron en los que dirigían esta nación. Y como les decía antes de irnos a la pausa, uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención es esos niños que eran utilizados en la guerra. Hay documentación, hay información, aparte de las fotografías, que nos muestren la participación de niños en las revueltas que se daban, sobre todo a principios del siglo XX. Bueno, el maestro Evelio Inestruesa en su libro que habla sobre tanto la policía secreta de Carías y sobre la educación en ese momento, él tiene unos espacios que hablan sobre cómo los niños que se encontraban en situación de calle y delinquían eran sacados de la calle y estaban obligados a estar en unas casas hogares, ¿no? Podría ser un orfanato, pero que tenían una formación militar. En ese sentido, vemos cómo la sociedad empieza a crearle una memoria de violencia al niño, ¿no? Porque estas escuelas utilizaban en la educación militar para, digamos, educar al niño, ¿no? Entonces parece lógico pensar, o es lógico pensar, esa inmersión del niño en estos movimientos guerrilleros. Las fotografías, si bien son muy claras, al retratar a este niño en la guerra del 24 y en otros espacios bélicos, por lo menos yo no he encontrado, digamos, fuentes que hablen de eso. Por supuesto lo deben de haber, porque si la fotografía está presente, pues obviamente habrán documentos que hablen sobre esta situación del niño en ese momento, ¿no? Habría que indagar más en ese sentido. ¿Quién fueron los primeros que empezaron a escribir sobre la niñez? A retomar esa información y ponerla en contexto. ¿Quiénes fueron esos pioneros? Ok, en cuanto a la construcción de un discurso historiográfico sobre la niñez, hay trabajos pioneros, aunque no, digamos, tocan al niño o a la niñez como objeto de estudio principal, ¿no? Por ejemplo, uno de los trabajos pioneros en ese sentido es el trabajo titulado Mujer, Familia y Sociedad de doña Leti Oyuela, en donde ella retrata la situación de la mujer en la época colonial y hay un apartado que trata sobre el niño, ¿no? Obviamente no se aleja de esa lógica de la relación materno-filial que tiene la madre con su hijo, ¿no? Entonces ahí lo retrata muy bien. El maestro Mario Argueta, historiador, él tiene un trabajo sobre la historia del trabajo en Honduras y en donde él menciona, por ejemplo, en datos estadísticos muy importantes que él recabó sobre el trabajo infantil en la época colonial, a finales de la época colonial y principios de la independencia, ¿no? En ese sentido, vemos, digamos, otro acercamiento hacia la situación del niño en ese momento. Ya más recientemente el doctor Jorge Amaya, con su libro sobre la prostitución, arroja también datos acerca de la infancia, en este caso las niñas que se prostituían. La maestra Yesenia Martínez con su trabajo, aunque no directamente, pero sí habla sobre la salubridad, digamos lo del seguro social y las políticas de asistencialismo que se dan en ese momento. Entonces vemos, en cuanto a la historiografía hondureña, no hay, digamos, un abordaje directo como objeto de estudio sobre la infancia. Y profundo. Y profundo. Fuera de la historiografía, aunque sí hay pioneros, no se puede negar eso, no se puede negar, aunque sí hay pioneros, fuera de la historiografía, vemos que la concepción de la historia de la infancia tiene varias aristas. Podemos ver, digamos, una historia de vida, como el de, por ejemplo, las obras de Marco Antonio Rosa, Tegucigalpa de mis recuerdos, y tiene varias obras así que básicamente él cuenta cómo era su infancia en la Tegucigalpa de comienzos del siglo XX. Usted me hablaba, por ejemplo, que ya se empieza como a tomar más en serio el tema de la niñez
en 1882, durante el gobierno de Soto y Rosa. Luego 1921. ¿Qué ocurre después? ¿Qué gobiernos toman en serio el tema de la niñez y empiezan a crear políticas públicas, a darles todo un abanico de oportunidades, de protegerlos sobre todo? Ok, bueno, después de 1921 se continúa con el mismo desarrollo en educación. En el Cariato se da un desarrollo, se pone a prueba o se prueba un proyectos educativos, ¿no? Eso lo demuestra, por ejemplo, el maestro Zelaya con su libro sobre la educación en la época del Cariato, ¿no? En donde hay un crecimiento en la educación en ese momento. Obviamente también el surgimiento de la pediatría o el desarrollo de la medicina y la pediatría sobre todo, viene a darle cuerpo a este niño de la patria, ¿no? Entonces estos dos factores empiezan a generar, digamos, cambios en ese momento. Obviamente los cambios más trascendentales para la niñez se dan ya entrado la segunda mitad del siglo XX. En esta primera mitad del siglo XX lo que se da, digamos, es sentar las bases para una concepción del niño. ¿Estamos hablando en gobierno de quién? Ya del gobierno de Ramón Villa de Morales con la creación de la Junta Nacional de Bienestar Social, aunque anteriormente los gobiernos, por tradición, pues tenían en la primera dama la imagen, aquella imagen simbólica de la protectora de la infancia en Honduras. Entonces estas trabajaban en pro de la protección de los niños. Por ejemplo, la primera dama o la esposa de Julio Lozano Díaz creó una organización que se llamaba la Cruz Lorena, obviamente orientada a una cuestión católica, ¿no? En donde grandes señoras de la élite hondureña se reunían en torno a una organización para hacer, digamos, caridad o, digamos, lo que viene siendo ese asistencialismo al niño. Entonces el informe de actividades que realizó esta organización Lorena en 1955 y 56 da cuenta de eso, ¿no? Da cuenta de ese asistencialismo de regalarle leche a los niños pobres. ¿Y eso ayuda o perjudica? En ese momento las políticas tenían ese contexto, ese componente de bienestar. Sin embargo, a la larga no era algo integral, no era algo de desarrollo, ¿no? Simplemente, al final de cuentas, el asistencialismo lo que provoca es una multiplicación de la pobreza, ¿no? O sea, no como es pasar nada más el momento. Pasar el momento, ¿no? Entonces, Pero eso lo mantenemos hasta el sol de hoy, ¿no? Sí, lamentablemente. No existen políticas integrales. Ajá. Sí, lo que pasa es que no existen políticas integrales que articulen las políticas públicas, que son las que dan el control y la regulación, con la academia que genera ideas y propone, y las organizaciones que trabajan con los niños, que son los que están en contacto con los niños, son los que ponen en práctica las políticas públicas y son los que, digamos, están al pie con los niños, ¿no? Entonces, esa articulación para crear políticas públicas que generen cambios estructurales en la infancia, todavía la vemos, digamos, lejana, ¿no? Entonces, vemos que las políticas públicas actuales, como las de mediados del siglo XX o las de inicios del siglo XX, siguen siendo políticas híbridas, en donde hay una gran cantidad de políticas de legislación de diferentes niveles y enfoques, pero que no tocan el problema directamente, ¿no? Entonces, esa articulación es, digamos, el nuevo paso que dar, ¿no? Esa nueva visión. Claro. Ok. ¿Hay problemas en la legislación actual sobre el tema de la niñez? ¿No está bien enfocado, no está englobado todo lo que concierne a la niñez? ¿Qué han encontrado? Lo que yo le mencionaba, hay dos factores importantes, uno positivo y uno negativo a esa hibridez de las políticas. Por un lado, la política que tiene varios sectores y se enfoca en diferentes puntos, digamos, si se aplica bien puede generar cambio, porque ataca un punto en específico. Sin embargo, estamos hablando de tener una gran inversión en ella, estamos hablando de tener un gran aparato estatal en ella, estamos hablando de crear, digamos, todo un sistema en donde
se posibilite que estos diferentes enfoques se lleven a cabo. Entonces ahí es donde radica, digamos, el problema de todas estas políticas, y por eso vemos, digamos, que Honduras es uno de los países donde las niñas tienen niños. Honduras es uno de los países con alta tasa de embarazos en adolescentes, en niñas prácticamente, y en donde todavía hay niños en situación de calle, en situación de extrema pobreza, y estos niños son, digamos, carne de cañón para los grupos delincuenciales, niños sin futuro, etcétera, ¿no? Entonces habría que retomar las ideas que yo le dije anteriormente acerca de la articulación, porque la articulación no solo es de estos tres sectores representan a la sociedad misma, ¿no? Si quiere, coméntanos un poco más ese tema de la articulación de políticas públicas entre estos tres sectores, que sé que nos mencionó un poco antes, pero sí me gustaría que profundizara un poco más. Ok, para eso quiero mencionarle algo, hacer una pequeña reconstrucción sobre, digamos, esas organizaciones o esos entes que se crearon entre 1950 hasta más o menos 2000, bueno, hasta la actualidad. Se crea, por ejemplo, la Junta Nacional de Bienestar Social, ya en el gobierno de Ramón Villa Morales, buscando, digamos, esa protección no solo a la infancia, sino a la familia, ¿no? La familia como núcleo de la sociedad. Y buscando también esa protección al niño, ¿no? Estamos, digamos, las políticas que yo analizo a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, sirven de base para todas estas políticas que se dan a lo largo del siglo, a lo largo y finales del siglo XX, ¿no? Porque sienta las bases de una nueva concepción a la infancia, a la niñez. Se empiezan a ver a los diarios, por ejemplo, ahora niños ya no en situación de calle, sino hay una nueva imagen acerca de eso. En ese sentido, el gobierno de Ramón Villa Morales pues le da un cambio trascendental en ese momento. En 1998 se crea el INFA con el gobierno de Carlos Flores, y entre el 2015 y 2016, si no me equivoco, se cambia y se crea esa DINAF. Sin embargo, continuamos con las mismas carencias, continuamos con las mismas falencias de la no articulación, porque siguen siendo caracterizadas por ese asistencialismo. Entonces ahí es donde se encuentra el problema. No hay una política integral que aborde al niño como un todo, es decir, darle al niño el poder de decisión para que pueda generar cambios con el acompañamiento del adulto, ¿no? O sea, la negación que el niño tiene ante estas políticas se invisibiliza al niño y lo crea y lo hace ver simplemente como un sujeto a esta política. No hay una, digamos, visualización, no hay una imagen del niño en ese sentido, ¿no? Así es. Moisés, se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco mucho a usted, que nos haya mucho esta acompañado. Conversación. Y solamente quiero agradecerle a usted por la invitación a un tema muy apasionante, y quiero invitarlos me voy a tomar la atribución de invitarlos al primer Congreso de Historia de Honduras, donde se van a tocar este y muchos otros temas de trascendencia e importancia para el país, en donde la historia se vuelve presente, ¿no? Así es, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de esa actividad también que reúne pues a estos historiadores, y que definitivamente saldrán muchas cosas interesantes de ahí y que obviamente ustedes podrán apreciar. No quiero despedirme sin antes mencionarles Cipotes, de Ramón Amaya Amador. Exactamente. Ahí se plasma la vida de los niños, sobre todo a mediados del siglo XIX. O del siglo XX, mejor dicho. Jacinta Peralta también. O sea, es increíble lo que dos niños como Katica y Folofo pues pasan, una vida bastante difícil, bastante dura, y que definitivamente podemos ver a diario en miles y miles de niños hondureños. Por lo mismo, porque no hay una política pública a largo plazo, o que ayude a estos niños a ir creciendo en el sentido de que cuando sean adultos ya tengan algo de qué valerse, sino simple y sencillamente a llevarles el bocadito que se van a comer ese día y ver cómo se hace el resto. Definitivamente es un
punto muy interesante y que en este libro de Cipote de Ramón Amaya Amador ahí queda plasmado definitivamente cómo era esa niñez tan difícil, tan dura y que seguramente miles y miles y miles de niños han tenido que pasar. Y hay otro ejemplo, ya para finalizar, la película de Sami Cafati, Mi amigo Ángel. También es un retrato crudo y real de la situación de la infancia en ese momento, que pone en entredicho estas políticas públicas que se generaron a finales del siglo XIX, comienzos del XX, en donde no se logró erradicar el trabajo infantil. Así es. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Esperamos que estén con nosotros en la próxima emisión. Será hasta entonces.